Ismael fue el primogénito de Abraham. Nació cuando su padre tenía 86 años y residía cerca de Hebrón. Su historia comienza en un momento de incertidumbre, cuando Abraham y su esposa, Sara, esperan fervientemente el cumplimiento de una promesa divina. En Génesis 15, Dios aparece como Abraham y le hace una promesa extraordinaria. Garantiza que tendrá un hijo y que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un obstáculo importante que parecía imposible para esta profecía. Abraham y Sara eran ancianos y hasta ese momento no podían concebir. La esterilidad de Sara fue cuestionada a medida que se cumplió esta palabra del Señor. El relato de Ismael está entrelazado con las emociones humanas más profundas: la impaciencia, la duda y el deseo de ver las promesas de Dios manifestarse de inmediato. A lo largo de la historia podemos observar cómo las decisiones impulsadas por la ansiedad pueden generar consecuencias que perduran por generaciones. Al mismo tiempo, esta historia revela la inmensa misericordia y fidelidad de Dios, que nunca abandona a sus suyos, incluso cuando los caminos humanos parecen desviarse de su plan original. Para comprender mejor la historia de Ismael, es necesario sumergirse en el pasado de la vida de Abraham y Sara, una persona que obedeció el llamado divino, dejando su tierra y a sus padres para dirigirse hacia un destino incierto, confiando solo en la dirección de Dios. A pesar de tu fe, enfrenta pruebas que ponen a prueba tu confianza en el Señor. Génesis 16:3 nos presenta una decisión crucial que cambiaría el curso de sus vidas. En un intento de ayudar a Dios a cumplir su promesa, Sara, al ver que no podía concebir, propuso a Abraham una solución acorde a las costumbres de la época: que tomara a su esposa egipcia, Agar, como concubina, para que a través de ella podría tener descendencia. Abraham aceptó la sugerencia de su esposa y nació Ismael, pero este es un acto de desesperanza y pragmatismo que trae conflictos y tensiones que marcaron la historia de sus descendientes. El legado de Ismael no solo cambió la dinámica familiar, sino que también tuvo repercusiones espirituales y proféticas de gran alcance. Sin embargo, la historia de Ismael no es simplemente la de un hijo nacido en circunstancias complicadas. Es una historia de destino, de identidad y de la manera en que Dios, en su infinita gracia, cuida y bendice incluso a aquellos que parecen haber sido olvidados por la historia. A medida que avanzamos en esta historia, veremos cómo la mano de Dios estuvo presente en la vida de Ismael, guiándolo y estableciendo un propósito para él que trascendió las dificultades de su origen. En ese momento, Sara, quien también se llamaba Sarai, enfrentó una lucha interna que enfrentaban muchas mujeres de su expareja: la esterilidad. En una sociedad donde la descendencia era vista como un signo de bendición y continuidad de línea, ningún poder concebía que fuera una pesada carga que generaba angustia y desesperación. A pesar de la promesa de Dios a Abraham, quien en ese momento se llamaba Abram, el tiempo pasado y el hijo no esperaban perderse. Entonces, en un intento de encontrar una solución dentro de las costumbres de la época, Sarai tomó una decisión que marcaría el destino de su familia: proponerle matrimonio a su marido, que tenía un hijo con su madre egipcia, Agar. Génesis 16 relata este evento claramente. Entonces Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar, su sierva egipcia, y tomó por mujer a su marido Abram, después de haber habitado ella 10 años en la tierra de Canaán. Esta práctica, aunque sorprendente para nuestra visión moderna, era relativamente común en la antigüedad. Este antiguo traje puede verse como una forma primitiva de gestación subrogada. Sin embargo,
Aunque fuera socialmente aceptada, no deja de ser una decisión compleja, puede alterar profundamente la dinámica familiar y puede traer consigo rivalidades y conflictos. Desde una perspectiva humana, la propuesta de Sarai puede parecer razonable, incluso lógica. Quizás pensó que estaba facilitando el cumplimiento de la promesa de Dios a través de medios prácticos. Quizás Abraham también consideró que esta era una forma viable de obtener la descendencia prometida. Sin embargo, una solución sensata pronto demostró sus consecuencias imprevistas. Agar, la montaña egipcia, en realidad concibió un hijo de Abraham, pero fue vergonzoso no lograr la armonía que Sarai esperaba. Sin embargo, tensiones y resentimientos desesperados transformaron para siempre su relación. Este episodio nos recuerda una lección profunda. Cuando intentamos comprender los planes de Dios según nuestra lógica y nuestras propias estrategias, menú que encontramos con resultados inesperados y desafiantes, mayores a los que imaginamos. Dios tiene tiempos y maneras perfectas para cumplir sus promesas, y cuando intentamos ceder ante Él, corremos el riesgo de generar complicaciones innecesarias. A medida que avancemos en esta historia, veremos cómo esta decisión influyó en la vida de todos los involucrados y cómo Dios, en su infinita misericordia, continúa cumpliendo sus propósitos a pesar de las acciones humanas. Cuando Agar asumió que estabas avergonzada, tu actitud hizo que Sara cambiara drásticamente. Lo que alguna vez fue una relación de servicio se convirtió en resentimiento y desprecio. Agar, ahora portadora del hijo de Abraham, comenzó a apuntar al desdén de su ama, sintiendo cuestionamientos superiores por haber concebido el hijo que Sara no podía darle a su marido. Esta situación afectó profundamente a Sara, quien, sintiéndose humillada y desplazada, recurrió a Abraham en busca de apoyo y justicia. Génesis 16:4-5 describe el momento en que Sara enfrentó a Abraham. Y cuando vio que había sido concebido, su señora se volvió hacia sus ojos con desprecio. Entonces Sara dijo a Abraham: «He dejado el mar sobre ti, te he dejado el mar. Te entregué a Abraham, me senté en tus brazos, y cuando vi que había concebido, miré con desprecio entre ti y ti». Estas palabras reflejan la amargura y frustración de Sara, quien, si bien era la propuesta de la unión entre Abraham y Agar, ahora sufrirá las consecuencias de su decisión. Abraham, en lugar de tomar una decisión directa, dejó la situación en manos de su esposa. Permitió que Sara actuara según su discreción, lo que provocó un trato severo para Agar. Sara, heredada de su orgullo y dignidad, maltrató a Agar mientras estaba en el desierto. La historia nos muestra cómo una decisión tomada desde la impaciencia y la desesperanza puede generar conflictos, sufrimiento y rupturas en las relaciones humanas. Aunque Ismael, como primogénito de Abraham, era considerado legalmente hijo de Sara, la relación entre las dos mujeres nunca se restableció por completo. Sara intentó cumplir la promesa de Dios con sus propios medios, pero el resultado no fue paz, sino discordia. Años más tarde, Dios estableció un pacto con Abraham, confirmando su promesa de una descendencia numerosa y exigiendo la circuncisión como señal del pacto entre él y su pueblo. En obediencia a esta instrucción divina, Abraham circuncidó a todos los varones de su casa, incluido Ismael, que en ese momento tenía 13 años. Génesis 17, 23, 25 relata este acto de fe y obediencia, mostrando que incluso Ismael, nacido fuera del plan original de Dios, fue incluido en la señal del pacto. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, símbolo de su entrega total a Dios y su disposición a caminar en obediencia mientras las promesas divinas dejaban de cumplirse. Poco después, la esperanza de Abraham y Sara llegó a su fin con el nacimiento de Isaac.
el hijo de la promesa, acontecimiento que traería nuevas tensiones y revelaría aún más el propósito de Dios en la historia de su descendencia. El nacimiento de Isaac no fue solo el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y Sara, sino también el punto de descanso definitivo en su tensa relación entre Sara y Agar. Desde antes de que naciera Ismael, la rivalidad entre ambas mujeres era evidente, pero con la herencia del hijo legítimo de Sara, esta tensión se intensificó hasta volverse insostenible. Agar había experimentado en carne propia el rechazo y la humillación, permaneciendo en el desierto en un momento de desesperación. Sin embargo, fue donde ocurrió un encuentro trascendental. Apareció el ángel del Señor y el orden volvió a la casa de Abraham. Además de una sencilla instrucción, este mensaje celestial contiene una promesa divina. El ángel del Señor anunció que el hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael, un nombre con un significado poderoso. Dios ha sido escuchado. Este nombre fue un testimonio de que el Señor vio su sufrimiento y respondió a su clamor, como se menciona en Génesis 16:11. Aunque Ismael fue un hijo nacido de circunstancias humanas y no del cumplimiento directo de la promesa divina, Abraham lo ama profundamente y lo ve como su heredero. Incluso cuando Dios anunció que Sara concebiría a Isaac, Abraham tuvo dudas y pidió que Ismael fuera aceptado como su descendiente legítimo. En Génesis 17:18, Abraham clama: «Viva Ismael delante de ti», mostrando con su anillo que su primogénito era el heredero de la bendición divina. Pero Dios tenía otros aviones. Aunque le aseguré a Abraham que bendeciría a Ismael y lo convertiría en una gran nación, le dejé claro que el hijo de la promesa sería Isaac. Esto estableció una diferencia crucial entre los dos hermanos, uno nacido según la carne y el otro según la promesa. El gran conflicto se produjo cuando Isaac fue rechazado, momento significativo en la cultura de la época que marcó el paso de la niñez a una nueva etapa de crecimiento. Durante la celebración, Sara observó a Ismael y sintió una amenaza para el futuro de su hijo. Aunque el texto no especifica claramente qué hizo Ismael en ese momento, la reacción de Sara fue drástica. Le pidió a Abraham que expulsara a Agar de su hijo. Abraham, angustiado por esta situación, se enfrentó a un doloroso dilema. Amaba a Ismael y no quería despedirlo, pero también tenía que cumplir los deseos de su esposa. Finalmente, Dios intervino, asegurando que Ismael no sería abandonado ni olvidado, sino que también tendría numerosos descendientes. Este episodio de Génesis 21 revela la complejidad de los planes divinos y cómo, a pesar de los errores y decisiones humanas, Dios continúa trabajando para cumplir su propósito. Aunque Isaac era el hijo de la promesa, Ismael no fue excluido del plan de Dios. Su historia siguió desarrollándose de otra manera, pero por debajo de la vista y disposición del Señor. La decisión de Sara de exigir la expulsión de Agar e Ismael puede parecer, a primera vista, una medida extrema e injusta, especialmente teniendo en cuenta las costumbres de la época. Desde las leyes antiguas, los hijos de los siervos tenían un estatus inferior, pero rara vez eran completamente destruidos o expulsados sin una razón de peso. Sin embargo, el pedido de Sara no fue atendido, pero Dios mismo confirmó que esta separación era parte de su plan. La actitud de Abraham reflejó lo difícil que fue para él esta decisión. Como padre, ama a Ismael y no quiere enviarle sus ojos. Pero su conflicto no fue solo emocional, sino también moral. En su cultura, despedirse de un niño de esta manera era inusual, ya que su resistencia inicial sugería que entendía las implicaciones de este acto. Solo cuando Dios aseguró que cuidaría de Ismael y lo convertiría en una gran nación, Abraham finalmente cedió.
El motivo más allá de la reacción de Sara está sujeto a debate. Génesis 21:9 menciona que vio a Ismael haciendo trampa. ¿Pero qué significa esto realmente? Algunos interpretaron que Ismael se reía de Isaac de manera despectiva, mientras que otros consideraban que simplemente estaba jugando con su hermano. La palabra hebrea utilizada puede tener connotaciones variadas, desde una ligera burla hasta un desprecio más serio. Para Sara, sin embargo, cualquier interacción entre Ismael e Isaac parecía representar una amenaza para el futuro de su hijo. Más allá del incidente concreto, la tensión entre los dos niños tenía raíces más profundas. Ismael fue el primogénito de Abraham, pero Isaac era el hijo de la promesa. En el relato bíblico, Ismael representa el nacimiento del esfuerzo humano, mientras que Isaac es el resultado del milagro de Dios. La historia de ambos hijos no se cuenta solo para contar un conflicto familiar, sino para resaltar un principio espiritual. Dios no está limitado por leyes naturales ni por intenciones humanas de posponer sus planes. El rechazo de Agar e Ismael Marco definió definitivamente esa diferencia. Si bien la sociedad de la época permitió que Ismael permaneciera en la casa de Abraham con ciertos privilegios, Dios permitió su partida, no como muestra de abandono, sino como parte de su propósito mayor. Este contraste subraya la forma en que Dios actuó, no según la lógica o las costumbres humanas, sino según su voluntad soberana. Así, Agar e Ismael fueron enviados al desierto, enfrentando un destino incierto. Sin embargo, aunque algunas personas se perdieron, Dios tenía un plan para ellas. La historia de Ismael no termina con su expulsión, sino con una promesa de bendición y una demostración del cuidado divino, incluso en los momentos de mayor desesperación. La decisión de expulsar a Agar e Ismael no fue fácil para Abraham. Ama a su hijo alcalde y la idea de despedirlo le causó un profundo dolor. Sin embargo, Dios intervino y aseguró que ese acto, aunque doloroso, formaba parte de su plan divino. En Génesis 21:12, Dios le dice a Abraham: «No te disgustes por la causa del muchacho ni de tu sierva. En todo lo que Sara te diga, escucha su voz, porque en Isaac te llamarán descendencia». Abraham confió en la dirección de Dios y obedeció. A la mañana siguiente preparó provisiones para Agar y su hijo y el entorno en el desierto de Beerseba. Entonces se enfrenta a una prueba de fuerza. El agua se acumula y la muerte se detiene. Inminente. Desesperada, Agar dejó a Ismael debajo de un arbusto y se dio la vuelta para no morir, llorando de angustia. Pero Dios no los abandonó. Escuchó el canto del muchacho y envió un ángel con un mensaje de esperanza para Agar. «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, levanta al muchacho y sosténlo con tu mano, porque tendrá una gran nación». Génesis 21:17-18. En ese momento, Dios abrió los ojos de Agar y ella dejó un poco de agua que le salvó la vida. Esta intervención divina marcó el destino de Ismael. Aunque estaba separada de la línea de la promesa, Dios la otorgó mediante su propia bendición. Génesis 25:12-18 informa el cumplimiento de la profecía de Jehá en Agar. Ismael es tu dulce hijo, que llegó a ser príncipes y fundó tribus poderosas. Sus descendientes se establecieron en la región desértica, desde Ávila hasta Shur, en el este de Egipto, convirtiéndose en un pueblo fuerte e independiente. Agar, al ser egipcia, eligió para Ismael una esposa de su tierra natal, asegurando así la continuidad de su linaje con raíces en la cultura egipcia. Su pueblo, conocido más tarde como ismaelitas, tenía una identidad fuerte, nómada y guerrera. En Génesis 16:12, Dios predijo el carácter de Ismael. Será un hombre como un salvo,
Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esta profecía se cumplió a lo largo de la historia, y los descendientes de Ismael se convirtieron en tribus nómadas de la península arábiga, menú en conflicto con otras naciones. La historia de Ismael es un registro poderoso del cuidado y la soberanía de Dios. Aunque no era el hijo de la promesa, Dios no lo abandonó ni lo dejó sin propósito. Se convirtió en padre de una gran nación, demostrando que su misericordia se extiende más allá de los límites humanos. Su vida es testimonio de que Dios escucha el clamor de los afligidos, se preocupa por los rechazados y cumple sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. La decisión de expulsar a Agar e Ismael no fue fácil para Abraham. Amaba profundamente a su hijo primogénito y la idea de despedirlo le provocaba un dolor inconmensurable. Sin embargo, Dios intervino asegurándole que esta separación, por dolorosa que fuera, era parte de su plan divino. En Génesis 21:12, Dios le dijo: «No te angusties por el niño y por tu sierva. Presta atención a todo lo que te diga Sara, porque en Isaac será llamada tu descendencia». Con el corazón afligido, pero lleno de fe en la promesa divina, Abraham obedeció. A la mañana siguiente, preparó provisiones para Agar e Ismael y los envió al desierto de Beerseba. Fue allí donde afrontaron uno de los momentos más desgarradores de sus vidas. Se acabó el agua y la sed se volvió insoportable. Agar, incapaz de ver sufrir a su hijo, lo puso debajo de un arbusto y se alejó, derramando lágrimas de desesperación. Pero Dios, que nunca abandona a quienes claman a Él, escuchó el llanto del niño. En Génesis 21, 17, 18, se apareció un ángel del Señor y le dijo: «No temas, Agar, porque Dios ha oído el clamor del niño donde está. Levántate, toma al niño de la mano, porque yo le haré una gran nación». En ese momento, Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua que les salvó la vida. Esta intervención divina marcó el destino de Ismael. Aunque no era el hijo de la promesa, Dios no lo dejó sin bendición. En Génesis 25, 12, 18, vemos el cumplimiento de la profecía hecha a Agar. Ismael tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en líderes poderosos y fundaron grandes tribus. Sus descendientes se asentaron en la región desértica, desde Ávila hasta Shur, al este de Egipto, convirtiéndose en un pueblo fuerte e independiente. Agar, siendo egipcia, eligió una esposa de su propia tierra para Ismael, asegurando que su linaje permaneciera arraigado en la cultura egipcia. Con el paso de los años, los descendientes de Ismael llegaron a ser conocidos como los ismaelitas, un pueblo nómada y guerrero. Dios ya había predicho este destino en Génesis 16:12. «Será como un asno montés, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en hostilidad contra todos sus hermanos». Esta profecía se cumplió a lo largo de la historia, cuando los ismaelitas se convirtieron en tribus beduinas de la península arábiga, a menudo envueltas en conflictos con otras naciones. Los ismaelitas aparecen varias veces en la Biblia. En Génesis 37 se los menciona como traficantes de esclavos que compraron a José, el hijo de Jacob, y lo vendieron en Egipto. Siglos después, Isaías 67 menciona a los descendientes de Nebaiot y Cedar, hijos de Ismael, como criadores de ovejas y camellos, conocidos por su capacidad para sobrevivir en el desierto y por el comercio que realizaban. La historia de Ismael nos enseña lecciones profundas sobre el carácter de Dios. Aunque no era el hijo de la promesa, Dios nunca lo abandonó.
Al contrario, le dio un gran propósito, convirtiéndolo en padre de una gran nación. Esta narración es un poderoso recordatorio de que Dios siempre escucha el clamor de los afligidos, se preocupa por los rechazados y cumple sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. Cuando miramos la trayectoria de Ismael, nos damos cuenta de que la gracia de Dios trasciende las limitaciones humanas. Él transforma las circunstancias adversas en caminos de crecimiento y propósito. Es posible que Ismael haya sido enviado al desierto, pero allí encontró una nueva vida, sostenido por la divina providencia. Sus descendientes prosperaron y dejaron un legado que resuena hasta el día de hoy, demostrando que incluso aquellos que parecen olvidados están siempre bajo la atenta mirada del Creador. La Biblia describe a los descendientes de Ismael como nómadas y guerreros. En Génesis 16:12, Dios predice que Ismael será como un asno salvo, su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Este carácter indomable se reflejó en la historia de los ismaelitas, quienes desempeñaron un papel destacado en el comercio y la vida nómada de la región. Históricamente, los descendientes de Ismael estaban asociados con los madianitas, quienes también eran descendientes de Abraham a través de Keturá. Esta fusión de líneas llevó a que en algunos pasajes bíblicos los términos ismaelitas y madianitas se utilizaran indistintamente. Posteriormente, los árabes reclamaron su genealogía a través de Ismael, y según la tradición islámica, Mahoma se consideraba descendiente de Ismael, lo que estableció un vínculo entre él y los pueblos árabes. Sin embargo, no todos los árabes son descendientes de Ismael. La Biblia menciona que otros descendientes de Abraham, como los hijos de Cetura y Esaú, también llegaron a la región árabe. Si bien los descendientes de Ismael jugaron un papel crucial en la formación de algunas tribus árabes, la diversidad étnica de la región es mucho mayor. La historia de Ismael es un testimonio poderoso del cuidado y la soberanía de Dios. Aunque yo no era el hijo de la promesa, lo bendije y dijo, un propósito. Tu vida nos recuerda que Dios escucha el clamor de los afligidos y cumple sus promesas, incluso cuando el camino parece incierto. Además, el apóstol Pablo utiliza la historia de Agar e Ismael en Gálatas 4 para ilustrar la diferencia entre la salvación basada en la ley y la salvación basada en la gracia, enfatizando que aquellos que creen en Cristo son hijos de la promesa. A través de la historia de Ismael, vemos cómo Dios obra en la vida de quienes están más allá del pacto original, demostrando su amor y misericordia más allá de todas las fronteras humanas. Su historia nos invita a reflexionar sobre la inclusión divina y la certeza de que Dios tiene un plan para cada vida, sin importar las circunstancias en las que nació. La historia de Ismael nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. Si este mensaje te tocó el corazón, no olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. De esta manera nos ayudas a llevar las historias y enseñanzas de la Biblia a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo.